Hola a todos, en el día de hoy vamos a comenzar a hablar sobre el contenido que hace referencia a la unidad 4 y que es precisamente el planeamiento de carrera. Esta unidad es importante y tiene vinculación con todo el resto de las unidades que forman parte del programa, porque precisamente hace referencia al desarrollo del futuro del colaborador dentro de la organización. Nosotros sabemos bien que una vez que la persona ha ingresado a la organización, ¿sí?, como lo vieron en la unidad anterior, en la unidad 3, implica determinar qué va a pasar con esa persona y qué va a hacer la persona ahora y en el futuro. Entonces, podemos definir el planeamiento de carrera como un conjunto de técnicas que van a coordinar y explicitar el desarrollo y los movimientos de personal en el futuro, ¿sí? Esto significa orden y continuidad en la empresa de esa persona y la mejora de las relaciones, ya que el personal es consciente de que la empresa o la dirección de la empresa se ocupan de él, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de planeamiento de carrera, tenemos que tener en cuenta de que lo podríamos llevar de manera hipotética a comparar con lo que es el entrenamiento para correr una carrera de manera literal, ¿sí? Entonces nosotros para correr una carrera y llegar a la meta, como acá lo podemos ver en este pequeño dibujito, para lograr una meta específica, ¿sí?, nos deberemos preparar, ¿sí? Deberíamos tener un montón de factores a considerar, como es el entrenamiento, la alimentación. Así también deberíamos tener a alguien que nos guíe, que nos oriente, que vaya determinando si lo que estamos haciendo está bien o está mal, ¿sí? Y de esa manera ir avanzando. Bueno, de igual modo sucede con planificar la carrera de las personas dentro de la organización. Porque como nosotros también vimos en la unidad anterior, en la unidad 3, muchas veces se requieren establecer ciertos movimientos cuando hay bajas de personal, cuando hay puestos que quedan vacantes, ¿sí? Ya sea porque la persona renunció, porque la persona se la trasladó a otro puesto, porque la persona la despidieron, se jubiló, bueno. El motivo que sea, hay puestos que quedan vacantes. Entonces, como empresa, nosotros no deberíamos esperar que esos puestos queden vacantes para recién ahí buscarle un sustituto, sino ya tener previamente preparado a alguien para que ocupe ese puesto en esa situación particular. Y cuando nosotros hablamos acá de puestos, ¿sí?, va a haber puestos claves, ¿sí? Esto es algo importante que lo sepan. Los puestos claves, ¿sí?, o puestos críticos, son aquellos puestos donde no pueden quedar vacantes, ¿sí? Concretamente son puestos en donde no pueden estar sin una persona que los ejerza ningún día porque pone en riesgo el resto de las actividades que tiene que hacer la empresa, ¿sí? No es un puesto que puedo decir, bueno, quedó vacante, voy a esperar, me voy a tomar el tiempo, voy a evaluar si dentro de la empresa hay alguien que lo puede sustituir, si no voy a ir a buscar en el afuera. No, son puestos que quedan vacantes y inmediatamente yo tengo que salir a buscar un reemplazante para ese puesto, ¿sí? Entonces, de ahí viene la importancia de planificar la carrera de las personas con las que yo estoy trabajando en la actualidad. Nosotros podemos determinar ciertas ventajas de trabajar con el planeamiento de carrera. Por un lado, como les decía en el ejemplo, permite coordinar las estrategias generales de la empresa con las necesidades de personal. Es decir, determinar qué personas necesito yo y para qué puestos. Recuerden que una de las funciones que tenía el Departamento de Recursos Humanos es proveer en calidad y en cantidad candidatos, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de esto, no solamente nos referimos a buscar fuera de la empresa, sino también proveer con los que yo ya tengo, que forman parte de la misma.
Por otro lado, podemos decir que el planeamiento de carrera permite el desarrollo de los colaboradores con potencial, ¿sí? Ya vamos a hablar de lo que es el potencial, pero aquellas personas que tienen una perspectiva de continuar y que a la empresa le conviene, le sirve que esa persona continúe formando parte de la misma. Otra de las ventajas es que elimina las disputas cuando se produce una vacante, porque yo ya previamente he venido formando y preparando a la persona, entonces en el momento de que ese puesto quede vacante, yo ya tengo a alguien preparado. Disminuye la tasa de rotación. Y acá hay algo que ustedes lo van a ver sobre todo en la unidad 10, que hace referencia a lo que es el compromiso de la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a evitar que estén entrando y saliendo personas todo el tiempo de la organización, ¿sí? Voy a tratar de quedarme con aquellos que son valiosos, ¿sí? Y que me van a generar una ventaja competitiva con respecto al resto. Voy a disminuir los conflictos por esto mismo que decía, que se eliminan las disputas cuando se produce una vacante. Cuando hay un puesto próximo a quedarse sin vacante, yo ya sé quién tiene posibilidades de ser ascendido, ser promovido o transferido, ¿sí? Y la última hace que la gente se sienta mejor porque sabe que la empresa se preocupa por su futuro, ¿sí? Que estaría relacionada con la lealtad, el compromiso, ¿sí? En que la empresa valora que yo forme parte de la misma y me planifica, tiene una perspectiva de mí hacia el futuro dentro de esa empresa. Las dificultades del planeamiento podríamos mencionar que muchas veces, y ya lo vamos a ver, los niveles superiores se resisten, ¿sí? a dar la opinión sobre qué candidatos tienen posibilidades de crecer dentro de la misma, muchas veces por el mismo temor a perder poder, a perder autoridad. También puede haber filtración de la información, puede haber información desactualizada, ¿sí? Lo cierto es que el planeamiento de carrera es algo que, como la palabra bien lo dice, se debe planificar con antelación, no se debe esperar que suceda esa situación para tomar decisiones. Cuando hablamos de planeamiento de carrera hay ciertos conceptos claves que tenemos que mencionar. Nosotros vamos a hablar a lo largo de esta unidad de carrera, ¿sí? Y podemos decir que la carrera profesional son los puestos que la persona va ocupando durante su vida laboral. La historia profesional es lo que la persona ha hecho anteriormente, ¿sí? Que es lo que nosotros colocamos en nuestro currículum vitae, ¿sí? La experiencia. Los objetivos son aquellos puestos que yo tengo como meta poder o aspiro desempeñar. Y el desarrollo profesional es el mejoramiento profesional que surge como resultado de la planificación, ¿sí? Y acá hay algo que lo tienen que tener en cuenta, que planificación de carrera no es lo mismo que desarrollo de carrera. Porque la planificación es lo previo, lo que yo voy a hacer para preparar al colaborador. Y el desarrollo de carrera vendría a ser el objetivo que yo tengo, que la persona mejore, ¿sí? Que evolucione, ¿sí? No tanto de manera profesional, sino también personal. ¿Qué requisitos son necesarios para establecer un plan de carrera? Bueno, y en primer lugar el apoyo de la gerencia, pero de la alta gerencia, ¿sí? Inicialmente se consideraba que el planeamiento de carrera solo se debía llevar a cabo en los puestos de mandos medios y superiores. Lo cierto es que el planeamiento de carrera se debe hacer desde el último colaborador que está en la base del nivel jerárquico de la organización hasta el primero, ¿sí? Por eso es fundamental que la alta gerencia tome en cuenta el futuro de cada uno de los miembros de la organización, ¿sí? Y si desde la alta gerencia se considera importante, se podrá hacer una bajada de ideales, de valores, de creencias y de lineamientos para los niveles inferiores. La flexibilidad, que hace referencia a que, como sabíamos, la organización cambia constantemente.
lo estamos viviendo en la actualidad. Entonces uno tiene que tener la capacidad de adaptarse a esos cambios. Del mismo modo, si uno planifica algo, no quiere decir que no se va a poder salir de eso que ha planificado, porque las situaciones contextuales muchas veces cambian, perdón, entonces se hace necesario que eso que yo he planificado lo tenga que modificar y adaptarlo a esa situación actual. Ahora, puntualmente, el tema de la pandemia ha llevado a que todas las empresas sí tengan que reacomodar sus actividades, ¿sí? Entonces, es un ejemplo claro de la necesidad de flexibilización que tiene que tener el plan de carrera. Y la iniciativa, como les decía, tiene que está muy ligada con lo que es el apoyo de la gerencia, ¿sí? Entonces, en la iniciativa todos tienen que colaborar, ¿sí? No solamente el gerente general, sino los mandos medios, llámese supervisores, jefes, los líderes, ¿sí? Todos tienen que colaborar para lograr contribuir al desarrollo de cada uno de los colaboradores. Cuando nosotros hablamos del planeamiento de carrera, vamos a diferenciar dos tipos de elementos, los elementos estructurales y los elementos funcionales. Como la palabra se los indica, los elementos estructurales hacen referencia a la estructura de la organización y sin los cuales no se va a poder llevar a cabo el planeamiento de carrera. Y los dos que vamos a mencionar y que tenemos que considerar son la supervisión. El supervisor es el que está en contacto directo y diario con el colaborador y es el que lo conoce, ¿sí? Entonces va a ser fundamental la información que nos provea, cómo colabore para poder desarrollar y planificar el futuro de cada uno de sus colaboradores. Y el Departamento de Recursos Humanos, por otro lado, que va a ser el encargado de recabar información, ¿sí? A través de diferentes técnicas que ya las vamos a mencionar más adelante, que son 10 técnicas, también, porque va a ser ese hilo conductor que va a establecer las relaciones, ¿sí? Entre el supervisor y los colaboradores y el resto de la organización. Y por otro lado vamos a tener lo que son los elementos funcionales, ¿sí? Que estos ya hacen al puesto de la persona en el puesto que está y el puesto que aspira a ocupar en el futuro. Y acá vamos a tener tres conceptos: la carrera, la capacitación y la remuneración. Como ya dijimos, la carrera hace referencia, ¿sí?, a los puestos que la persona ocupa, ¿sí?, y pretende ocupar en un futuro, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de carrera, nos estamos refiriendo a la posibilidad de avance que tiene la persona dentro de la organización, ¿sí? Comúnmente decimos, esta persona puede hacer carrera dentro de la empresa o no lo puede hacer, ¿sí? La carrera depende de dos aspectos. Por un lado, de la empresa, ¿sí? Puede suceder que la persona tenga grandes posibilidades, cuente con las competencias, las habilidades, el potencial necesario para seguir avanzando, pero la empresa no tenga estructuralmente los puestos adecuados para esa persona, ¿sí? Entonces allí la limitante lo estaría colocando la empresa a través de su estructura organizacional, ¿sí? Que esto suele suceder mucho con los jóvenes profesionales, ¿sí? Que muchas veces suelen iniciar su carrera profesional en una pequeña o mediana empresa, ¿sí? Y pueden tener aspiraciones a puestos que los van a encontrar en una gran empresa, ¿sí? Y la otra cuestión que tendríamos que tener en cuenta es la persona, ¿sí? No todos tenemos el mismo potencial, no todos tenemos y desarrollamos las mismas competencias y habilidades, ¿sí? Entonces habrá puestos a los que yo muchas veces puedo llegar a aspirar, pero que no reúno los requisitos necesarios para ese puesto. Entonces ahí el limitante estaría dado por la persona, ¿sí? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Después la capacitación, que la capacitación, como ustedes lo van a ver más adelante, es el grado de la incorporación de conocimientos, información, habilidades y destrezas que se le va a dar a la persona para que mejore su rendimiento.
Y por el otro lado, la remuneración, que vendría a ser cuánto es lo que la persona va a obtener de salario en función de las habilidades que desarrolla en ese puesto.